Este fanfic no me pertenece. El creador de esta historia es Propelwinter. En la descripción les dejo el link. Capítulo 18. Rumbo al norte. Fisan se frotó la mejilla y gimió. Seguramente, a estas alturas, ya tendría una marca roja con forma de mano en la cara. La bofetada no había sido inmerecida, pero sí un poco demasiado fuerte. Además le dolía la vergüenza de haber perdido el orgullo tras ser reprendido por su empleador. Pero él tenía órdenes. Debes dar caza a Armand Metrak, le había ordenado su jefe. Debes llevar contigo a Natsuki Subaru y a Nasa Convert. Fue algo extrañamente específico, pero lo que realmente le preocupó fue lo que dijo su empleador después, un comentario tan discreto que podría haberlo pasado por alto circunstancias. Cuando oigas la frase clave, sabrás que tu persecución, tu misión, ha llegado a su fin. Todo este secretismo, ¿y para qué? Dar caza a ese boyacio era la parte más típica de todo el trabajo. Aunque le hubieran ordenado reunir a un grupo de aliados de lo más, esta era solo una misión rutinaria, como todas las demás. Capturaría a Metrak, lo mataría y luego cobraría. Eso era todo. ¿Qué impulsó entonces a su jefe a tomar tales medidas? Fisan no era tonto, esperaba que eso fuera obvio, así que ¿por qué su empleador era tan reservado con él? ¿Había para creer que una filtración de información podría ponerlo todo en peligro? Si era así, ¿a quién le importaba? Muchos de sus objetivos anteriores sabían que iba por ello. Detuvo en lo más mínimo. Mientras caminaba hacia los establos cerca de los barrios bajos, o lo que quedaba de ellos, el asesino murmuraba palabras airadas sin dirigirse a nadie en particular. Terminara, cuando volviera a casa y disfrutara de una buena comida, iba a hablar con su empleador. Incluso los gremios de mercenarios como el suyo tenían ciertos stand de tratar a sus empleados, seguramente podría pedir un poco más de decencia la próxima vez. Aún murmuraba cuando abrió la puerta trasera de los establos y miró dentro. Estaba oscuro, húmedo y olía fatal, pero era el mejor sitio para comprar un carruaje Xinjiang de la guardia local. Normalmente, este lugar estaría mejor vigilado, pero era muy fácil ahuyentar a los posibles clientes y guardias con las palabras adecuadas. Al fin y al cabo, mayoría de la gente temía otra explosión como la que había ocurrido hacía apenas unas horas. Lo único que tenía que hacer era revisar el carruaje que su jefe había comprado, nada más. Ya era rutina. Nunca te fíes de un comerciante que te dé algo barato, y todo tenía los dragones terrestres que necesitaba, y este carruaje era la preparación final. Y, como preparación final, se suponía que todo iba a transcurrir sin problemas. Séptimo en la izquierda, murmuró para sí mismo mientras entraba en los oscuros establos. Séptimo, 3, 4, 5, lo tengo. La séptima a la izquierda era una baratija destartalada, incómoda y hecha jirones. Parecía mantenerse en pie solo por pura fuerza de voluntad. Un simple estornudo de un pasajero bastaría para hacerla pedazos y dejarlos varados en medio de la nada. Metrak ni siquiera necesitaría verlos. Los oiría venir con semejante cacharro. Irían traquet camino hasta el campo de nieve de Eder. Sin embargo, lamentablemente, las cosas se complicaron aún más cuando Fisan se acercó al vagón para observar más de cerca. Apoyado contra la puerta había un hombre mucho mayor, de cabello gris azulado y barba incipiente. Era corpulento, con un físico que delataba sus años de lucha, un edge por la ausencia de su ojo izquierdo, oculto por un sencillo parche con el emblema de Lública, el dragón divino. El uniforme del hombre pertenecía a la Guardia Real, aún sucio, manchado y arrugado por todas partes. Tenía un par de agujeros. Parecía más un borracho que un caballero. Y sin embargo, Fisan ya había sido advertido sobre esta misma posibilidad, la posibilidad de encontrarse con este hombre. ¿Vas a algún sitio?, preguntó Nicole Edwin, observándolo con su ojo bueno. Supongo que sí, puesto que estás aquí, en estos establos. Se mordió el labio y se encogió de hombros, intentando parecer lo más indiferente posible. Hola, señor. ¿Podría decirme qué quiere un guardia real de mi carruaje, eh? El carruaje no sirve para nada, no dirá nada. Tú, en cambio, yo. Exclamó el joven asesino, añadiendo un toque de fingida incredulidad a su voz. Señor, me temo que está muy equivocado. Soy un ciudadano de buen carácter y de la ley, y no he hecho nada malo que yo recuerde.
El guardia real entrecerró los ojos. ¿Es cierto? Por supuesto. Respondió, forzando una risita. Solo estoy aquí por mi carruaje, eso es todo. Eso era, en sí mismo, verdad y mentira a la vez. La combinación perfecta. Fisan conocía a los lugnicanos, y esta era la manera de engañarlos. Además, siempre había alguien por ahí que podía leer el viento o algo así y encontrar falsedades en las declaraciones de la gente. Mejor pecar de precavido. Nico suspiró y se bajó del carruaje, ante lo cual Fisan se encogió de hombros con una expresión de suficiencia. Siempre era satisfactorio resolver un problema sin llegar a especialmente cuando las autoridades estaban involucradas. Sus pensamientos quedaron interrumpidos cuando el hombre mayor le propinó un puñetazo en la mandíbula, derribándolo al suelo. A pesar de su edad, el guardia real dice ser débil. Ese golpe habría noqueado en un instante a cualquier otro hombre. Sin embargo, Fisan solo sintió sorpresa. Le dolía la boca, pero el dolor era lejano, casi olvidado. El frío del suelo bajo sus pies era una molestia, y sin embargo, estaba muy como si viviera en una burbuja donde solo importaba su conciencia. Mientras pudiera pensar, estaría bien. Ese fue el mayor error del tonto. No dejarlo inconsciente de un solo golpe. Todos parecían creer que podían salirse con la suya simplemente provocando una pelea y luego, pero eso nunca fue así. Fisan llevó las cosas hasta el final. Siempre. Podía imaginarse la sorpresa del otro hombre cuando se levantó en un abrir y cerrar de ojos, con una leve sonrisa en los labios. Alguien, uno de sus objetivos, lo había ya por la forma en que se levantaba del suelo tras ser derribado. Supuso que tenía sentido. Su jefe le había enseñado muchos trucos que a menudo llevaban el cuerpo si eso le añadíamos un poco de magia, el resultado era tan antinatural como efectivo. Para sorpresa de todos, Nico no pareció impresionado por el truco y simplemente lo examinó rápidamente antes de comentar. Eres más duro de lo que pareces. Vamos, viejo, respondió el asesino, frotándose la mandíbula suavemente. No me des por vencido. ¿Para qué pelear si no te interesa? No me puedo permitir el lujo de elegir mis peleas, respondió. Ah, claro, deberías saberlo. Al fin y al cabo, no elegiste ser el objetivo de ese foco de atención, ¿verdad? La burla resultó ineficaz, ya que la guardia real no reaccionó. Su rostro, aunque hubiera sido tallado en una roca erosionada, habría parecido aún más humano. Con menos expresión que una tabla de madera, Nico preguntó, ¿qué tramas, imbécil? Ya tengo suficientes problemas para un año entero y más, todos en un solo día apareces tú. No me ando con rodeos, Nico Lidwin, respondió el joven. Tengo un trabajo que hacer y lo cumpliré. Tú también tendrás un papel que desempeñar para mi amo algún con alegría, o te obligaré. Dile a tu amo que venga aquí y me obligue él mismo. Ja, no te preocupes. No hará falta. Te arrodillarás de buena gana, Lidwin. Eso te lo apuesto. Hizo una pausa para humedecerse los labios. El puñetazo le había dejado algo de sangre en la boca. Nada más que una pequeña molestia para después. Además, añadió, escupiendo la sangre al suelo, serás uno de los más fáciles de convencer, no lo dudo. A ese chico inventor, sin embargo, puede que tenga que arras fuerza. Finalmente, sus palabras parecieron surtir efecto en el soldado, normalmente impasible, pues el hombre negó con la cabeza y bajó la mano hacia la empuñadura de su esp colgaba de su cadera. No harás tal cosa. Ah, así que hay algo vivo dentro de ti. Empezaba a pensar que estabas más muerto que ese carruaje, pero me alegra ver que me equivocaba. Muestra un poco de carácter, muestra algo de orgullo. No tiene sentido actuar como si fueras solo una espada, los que no tienen emociones son los más aburridos de matar. Antes de que terminara su condena, el esbelto asesino sacó de su manga una daga, un cuchillo marrón con guarda cruzada que había obtenido como un pequeño extra de profesión. Nico desenvainó su espada al instante y le clavó la hoja en el pecho, mientras saltaba hacia atrás lanzando la daga en dirección a su oponente. Se incrustó en la puerta del vagón. Nico blandió su espada, y Fisan desenvainó la suya, un arma púrpura de majestuosa talla y hoja dividida. Las dos espadas se entrelazaron, un error del que Fisan se percata tarde. El guardia real contaba con la fuerza a su favor.
Con un empujón, desequilibró a su joven enemigo y volvió a atacar. Esta vez, su espada estaba cubierta por una fina capa que Fisan no habría notado en la penumbra si no hubiera conocido las habilidades de su oponente. De nuevo, retrocedió de un salto, pero una fina lámina de hielo le golpeó aterrizar, amenazando con seccionarle la tibia. Esa fue toda la distracción que Nico necesitaba, pues volvió a blandir su espada, invocando una fina capa de hielo horizontal dirigida a la cintura del asesino. Si no lo hubiera, Fisan habría pensado que era magia de viento. Pero no importaba, era inevitable. Alzó su espada, sintiendo el calor del maná en sus manos. El hielo se desvaneció, volviendo a ser simple maná. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro, y se preparó para lanzarse hacia adelante. Un contraataque ahora desequilibraría a Nico y le daría la ventaja perfecta. ¿Qué demonios estás haciendo? Subaru contempló horrorizado la escena que se desarrollaba ante él. Fisan luchaba por mantener el equilibrio a un par de pasos del carruaje. Su bota izquierda estaba rota justo debajo de la rodilla, y podía ver sangre alrededor de la herida. Daga, sin duda suya, clavada en la puerta del carruaje. Nico, por otro lado, tenía la espada desenvainada y parecía listo para matar. Un tenue resplandor azul claro rodeaba su hoja. Magia de agua. Por si servía de algo, el guardia real tuvo la sensatez de al menos mostrarse avergonzado mientras giraba la cabeza y envainaba su espada una vez más. Es un miembro brujas. ¿Qué? Respondió Fisan, claramente ofendido por la acusación. De ninguna manera. Ni siquiera tengo un evangelio conmigo. ¿De dónde sacaste esa idea? El hombre tuerto señaló con la cabeza la daga clavada en la puerta del carruaje. Esa daga es un arma de un cultista. Deberías saberlo. He tenido mis encontronazos con esa cosa vieja. Ja. La conseguí hace tiempo, en el trabajo. La ventaja de ser asesino es que te quedas con las pertenencias de tu objetivo. O al menos, con todo lo que llevarte. Basta. Gritó Subaru para que dejaran de culparse mutuamente. Fisan, sospecho que tú tienes la culpa. El adolescente se encogió de hombros. Eso es todo. Una sospecha. Me estás metiendo en algo de lo que no quiero formar parte, continuó, y solo te acompaño porque eres lo único que tengo. Si tengo que vigilarte todo el tiempo, lo haré, tenga que tratarte como a una niña. Eso provocó un escalofrío en el asesino. Volviéndose hacia Nico, Subaru suspiró y lo miró con una expresión de leve esperanza. Veo que has conocido a mi nuevo aliado. Siempre te has relacionado con los raros, admitió el guardia real. Aún así, este es otro caso aparte. Es una amenaza. Puede que sea así, pero él sabe algo muy importante. Y si miente, te lo traeré de vuelta. Te lo prometo. Nico los miró a ambos como si fuera la primera vez que se veían. Está bien. Dejaré pasar esto, gracias si me dices que es tan importante. Los ojos de Fisan se abrieron de par en par. No. Eso es información clasificada y todo eso. No puedes decírselo. Subaru respiró hondo. Si alguien merece saber la verdad, es Nico. No. No puedes. Mi empleador, él sabe lo de Emma. Silencio. Nico no mostró ninguna reacción externa ante la información, pero Fisan levantó las manos con exasperación. Nico parpadeó 3 veces antes de preguntar, ¿qué sabe exactamente? ¿Dónde está ella? Otra breve pausa. Voy avanzando. Eso es demasiado. Exclamó Fisan, cruzándose de brazos. Tengo órdenes estrictas, y hoy ya las desobedecí. Se supone que debemos ser yo, Natsuki Suba Convert. No sé por qué, y no me importa. Lo único que sé es que mi jefe matará a cualquiera que se una, y luego a nosotros 3. Y no será nada fácil. Tus órdenes no valen nada para mí, asesino, fue la respuesta de Nico. No deberían. Si me opongo a ellos, todos desearemos estar muertos. Recibo órdenes por una razón, y a menudo, esa razón es por el bien de todos. Si mi jefe dice Ram porque así son las cosas en este negocio. Eso provocó la risa del curtido guardia real. Pareces tenerle un poco de miedo a tu jefe, ¿no? El asesino no respondió verbalmente.
Subaru se volvió hacia Nico, que aún conservaba esa expresión impasible, y frunció el ceño. No pareces muy entusiasmado con la noticia. Tú tampoco. Oh, no, créeme. Si Fisan no miente, pasaré los próximos 3 meses llorando de alegría. Le dirigió una mirada de reojo al adolescente sospechoso. El problema es, continuó Subaru, que las probabilidades de que no esté mintiendo son muy escasas. Para cuando esto termine, estaré muerto, secuestrado o abandona indigencia en algún callejón oscuro tras un asalto. Sí, parece lo más probable que suceda. Pero, si está diciendo la verdad, el tono de Nico se tornó algo sombrío al terminar la frase. Si no está mintiendo, entonces no podemos dejar pasar esta oportunidad. Nico, no nosotros. No confío en Fisan en absoluto, pero si me dice que la única manera de hacer esto es desnudarme y correr al palacio del Santo Rey, lo haré sin pens, no hay otra opción. Tengo que ir. Tú no. Lo siento. Hay que reconocer que Nico no pareció afectado en absoluto al darse cuenta de que se quedaría atrás. Lo entiendo. Intentas no meterte en problemas, ¿verdad? Alguien aquí para darle la bienvenida a la princesa, Y. Siempre tuve la sensación de que eras su favorito. Dicho esto, el guardia real suspiró, le dio una palmada en el hombro y se dio la vuelta para marcharse. Ah, una última cosa, añadió, levantando un dedo. Me voy a hacer un pequeño recado. Parece que los problemas están resurgiendo en este país, y son problemas serios y causan grandes problemas a la larga. No me mires así. Vete con tu aventura y recupera a Emerada, por los dos. Me aseguraré de que le quede un reino que gobernar. Esas palabras, una vez pronunciadas, fueron lo último que oiría de la Guardia Real durante mucho tiempo. Nasa Convert estaba acostumbrada a las sorpresas. Antes de ser guardia real, fue guardia de la ciudad de Priestella, y aprendió desde el principio a esperar lo inesperado. La excusa de no lo vimos venir era inútil. Los Band tenían maneras muy ingeniosas de causar problemas, y dudaba que se enfrentara a algo peor en Inorandun, o en cualquier otro lugar de Gusteco al que se dirigieran. Sinceramente, no se había dado cuenta de lo que implicaba el viaje. Esta sería su primera vez en otro país de verdad, ya que unos cuantos cruces fronterizos accidentales apenas contaban. También estaba el asunto de Fisan Bloom, el joven que la había reclutado para esta misión. Daba todas las señales de haber sido un delincuente de poca, probablemente un ladrón o un estafador. Su complexión delgada no era la más adecuada para trabajos sucios, lo que descartaba la posibilidad de que fuera un mercenario cualquiera. A menos que tuviera huesos de acero, probablemente sufriría un golpe durante semanas. Aún así, la espada de doble filo que portaba era más elegante que la noble, y eso significaba que o estaba muy bien pagado o sabía cómo robar a quienes valía la pena robar. Cuando le ordenaron reunirse con él en una estación de carruajes de aspecto muy sospechoso, Nasa supo que o le iban a atacar o le iban a ofrecer un trabajo completo. Las cosas se ponían aún más raras, probablemente descubriría que el hombre le había organizado una fiesta sorpresa o que iba a ofrecerle artículos del mercado negro. Cosas. Quizás las 4 opciones a la vez. Quizás ninguna. Estaba acostumbrada a las sorpresas y esperaba lo inesperado, pero definitivamente no estaba preparada para ver a su recién descubierto reclutador siendo reprendido más famoso del mundo. ¿En qué estabas pensando?, gritó Natsuki Subaru al entrar. No puedes ir y, simplemente, buscar pelea con mí, ni siquiera sé qué es Nico. Mi suegro. Eso no es cierto, replicó Fisan. No estás casado. Tu esposa ha muerto. Además, él no tiene ningún parentesco con la princesa. Subaru levantó las manos con exasperación. Estoy casado, según ustedes. El joven de cabello morado abrió la boca para responder, luego la cerró, pensó por un minuto, luego la volvió a abrir y dijo, bueno, hay un par de cosas que tener en sé. ¿Qué cosas? Por un momento, pareció que iba a agarrar a Fisan por el cuello y levantarlo, pero eso pasó rápidamente. Dijiste, ya sé lo que dije, maldita sea. Ustedes, los lumnicanos, se ponen tan quisquillosos con las tecnicalidades. Es más fácil discutir con Odglas que con ustedes, patanes. Suspiró. Entiendo tu vacilación, de verdad que sí, pero estas órdenes, estos detalles, vienen de arriba.
Entro en esta misión a ciegas y sordo, haciendo prácticamente top jefe me dijo. Créeme, quitarnos esto de encima será una victoria para todos los involucrados, incluyéndome a mí. ¿Cómo puedo saber que puedo confiar en ti? No puedes, pero no tienes otra opción, ¿verdad? ¿Vas a esperar a que la Guardia Real desentierre algo? Para cuando lo hagan, tendrás el pelo más blanco que la nieve de que te queda algo. Los dos hombres dejaron de hablar y se limitaron a mirar en direcciones aleatorias, cualquier cosa con tal de evitar cruzar miradas. Fisan optó por mirar al techo, mientras se quedó mirando al suelo. Tras un par de segundos de silencio sumamente incómodo, Nasa respiró hondo y levantó el pie para dar un paso adelante. Fisan asintió inmediatamente, pero siguió mirando hacia otro lado. Ah, ya estás aquí. Y antes de lo previsto. ¿Puedes caminar? En respuesta, se plantó firme, esperando no parecer demasiado sorprendida por los agudos sentidos del hombre. Sí, puedo. Luego, se giró hacia el famoso inventor reverencia como si fuera un noble. Es un placer volver a verlo, señor Natsuki. ¿Otra vez? Preguntó, arqueando una ceja. Sí, señor. Nos conocimos hace mucho tiempo. Fui su escolta en una ocasión. Acompañé su carruaje hasta la finca Astrea. Perdóname. No recuerdo haberte conocido antes. Nasa Convert, ¿verdad? Lo siento. Fisan interrumpió con una risa estridente. Tendrás tiempo de sobra para refrescar la memoria en nuestro pequeño viaje por carretera. Ignorandum está muy lejos. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Subaru en voz baja, pero era evidente que la pregunta era importante. Yo tengo un mapa, respondió el otro hombre. ¿Cómo? Ganas cientos de monedas sagradas por minuto y no puedes permitirte un mapa. ¿De verdad el presupuesto tan lamentable? La expresión de Subaru se endureció mientras murmuraba. Lo hiciste de nuevo, ¿hiciste qué? Nasa tosió. Perdone en mi interrupción, pero, ¿sí? Preguntó el joven, molesto por su intromisión. ¿Qué es un presupuesto? El rostro de Fisan palideció por completo, y ahora parecía más blanco que la nieve de Gustekan. Con incredulidad, los miró a ambos, murmuró algo para sí mismo y cambió en carruaje. ¿Qué tal si dejamos de hablar un rato? Espetó, abriendo la puerta del carruaje y entrando. Se solía decir que el dinero no podía comprar la felicidad. Valena discrepaba rotundamente. Si le preguntas a alguien qué le haría feliz, su respuesta siempre estará relacionada con el dinero. Ella lo sabía mejor que nadie, por su dedicaba en cuerpo y alma a dirigir al Kione con la mayor eficiencia posible. Nadie superaría jamás los conocimientos de Subaru, pero en lo que respecta a las decisiones, era como una hormiga comparado con ella. Obviamente, ella aún lo respetaba. Solo que, a veces, tenía que ser la voz de la razón entre los dos. Como ahora. Entre el reciente ataque que prácticamente arrasó los barrios marginales y la hora avanzada de la noche, el cuartel general de Alquione estaba prácticamente vacío. Solo pocos empleados selectos, en su mayoría personal de seguridad. Al resto, los había echado casi a la fuerza después de que Subaru y ese bastardo con coleta le dijeran que misión super secreta y que ella no podía acompañarlos. A ella le parecía bien. Que fueran tan misteriosos como quisieran. Al final, ella se saldría con la suya. Era inevitable. Apoyando los pies sobre el escritorio, echó un vistazo rápido a su oficina. Era mucho más grande de lo que necesitaba, pero no importaba. Significaba más espacio para Gu y demás. Su escritorio, una pieza de madera maciza en forma de L que brillaba suavemente, se encontraba en la esquina inferior izquierda de la habitación, frente a una hermosa veda al horizonte de la ciudad, lejos del castillo real. Si echaba un vistazo rápido, vería las ruinas de lo que antaño fueron los barrios marginales del este, ahora prácticamente desintegrados. A su izquierda, colgado en la pared, había un cuadro del cielo nocturno con algunas estrellas que brillaban más que las demás. Subaru lo había llamado las aunque negaba cualquier conexión entre este y la mítica atalaya. Sobre el escritorio de Valena había algunos objetos curiosos. Su favorito era un medallón circular de oro mate que representaba fielmente el castillo real de Lugnican en el bulliciosa ciudad rodeada de agua. El emblema de su familia.
Luego, tenía que ordenar varios montones de papeles y otros documentos. Había un libro, El Castillo Carmesí, que ya había leído casi por completo. Finalmente, había unas monedas apiladas ordenadamente, aunque no valían mucho. La pared del otro lado de la habitación estaba cubierta de estantes, la mayoría con objetos aparentemente sin valor, como una figura de papel doblado, origami, según esa forma del castillo real, o un trozo de tela desgarrado que alguna vez había sido una de sus mangas. Se perdió trágicamente, junto con la mitad derecha de su atuendo, de un prototipo de metía explotara repentinamente. Por fin, un suave golpe en la puerta captó su atención. Siempre había cosas que hacer, y rememorar viejos recuerdos no era una de ellas. Con un crujido casi inaudible, la puerta se abrió y entró una figura imponente, que tuvo que inclinar la cabeza para entrar. Un kimono desaliñado con una serpiente bicéfala de color esmeralda en el pecho izquierdo adornaba a la gigante, una mujer semihumana de piel verde oscura y 4 brazos musculosos, cada uno no mucho más pequeño que el torso de una persona promedio. Se alzaba 2 cabezas por encima de la empresaria, un ser monstruoso que haría que soldados más curtidos se lo pensaran 2 veces antes de meterse con ella. Valena saludó a su invitada con una sonrisa cortés. Anxil, 1000 saludos. Te estrecharía la mano, pero eso me llevaría el resto de la noche. Valena, 1000 saludos, resonó la voz de la gigante en respuesta, mientras ella volvía a inclinar la cabeza, esta vez en señal de respeto. Me temo que me has contactado un momento. Estoy, de por sí, metida en un buen lío. Entonces, es apropiado. Prácticamente me estoy ahogando en ello. HMPH. Di lo que piensas, Lugnican. Valena formó un triángulo con las manos. Necesito que le envíes un mensaje directamente a Sidonis, lo más rápido posible. Para su crédito, Anxil resopló sin mover los papeles del escritorio. Debes tener una vida bastante agitada, si crees que soy una mensajera. Tienes unas piernas del tamaño de troncos de árboles. Levantó una ceja y continuó. Si no puedes usarlas, ¿para qué sirves? Si no sirven para nada, arrástrate a 4 una araña. Me da igual si tienes que huir de un dragón terrestre. Ya tengo problemas, rugió el semihumano. No voy a permitir que me añadas más. Quizás esta lección no la entendiste la última vez, así que esfuérzate por recordarla esta vez, susurró el director ejecutivo de Alquione. Puede que Sidonis te controle pero Lugnica es mía, hasta la última y miserable mota de polvo. Tú entregarás mi mensaje, Anxil, o lo hará tu reemplazo. La gigantesca mujer apenas reaccionó, salvo que sus ojos inyectados en sangre se abrieron un poco. Muy bien. Habla, Valena A.V., dile a Sidonis que hay un extranjero entrometiéndose en nuestros asuntos. Probablemente sea Boyachiano Gustecan, por su aspecto. Fisan Bloom. Dile que me consiga información sobre este tipo y yo me encargaré del resto. Ah, y se me olvidó preguntar la última vez. ¿Se ha resuelto el asunto del envío desaparecido? Anxil mostró los dientes. Sí, así es. ¡Qué alivio!, murmuró. Un cabo suelto menos, y justo a tiempo. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Ah, ¿por qué sigues aquí? Ve a entregar mi mensaje, vete. Tras unos segundos de silencio, la gigante volvió a inclinar la cabeza y se dio la vuelta. Ahí lo tienes. Te desearía una buena paliza, pero partir un árbol por la mitad sería más fácil, Anxil. Vamos. Una vez que el gigante se alejó lo suficiente como para no oírlo, Valena se relajó y suspiró. Tanto por hacer y tan poco tiempo para hacerlo. Con exasperación en la voz, reflexionó. Necesito un maldito carruaje. El trayecto a la salida de la capital transcurrió en silencio. Fisan pidió guardar silencio un rato, y al parecer nadie se opuso. No fue hasta que llegaron a las puertas de la ciudad que alguien habló, e incluso entonces, Subaru solo lo convencer a los pocos guardias de que los dejaran pasar. No había mucho de qué hablar. La conversación solo surgió de verdad cuando ya estaban fuera de la ciudad, aproximadamente una hora después de haber partido. Nasa fue la primera en hablar, girando mirarlos a través de la ventana que conectaba el asiento del conductor del carruaje con, bueno, el carruaje.
Después de intentar colocarse de manera que pudiera ver tanto la carretera que tenía delante, aunque estaba completamente vacía, como a sus pasajeros, fracasó y rápida mirar hacia la carretera. Nasa tosió en su mano y dijo: «Sabes, no creo haber preguntado, pero ¿por qué vienes con esto, Lord Natsuki?» «Por favor, no soy un señor», murmuró, antes de continuar con voz más alta. «Fisan me lo pidió y acepté acompañarlo. Sospecho que te eligió por alguna razón, igual que mí». Fisan se sentó frente a él, recostado en el incómodo asiento como si estuviera descansando en su casa. «Sí, esa es la clave, la base, diría yo. Ambos están destinados a cosas en el futuro, y punto». Una risita provino del asiento del conductor. «Ja. Grandes cosas, claro. No sé dónde has estado viviendo, pero ese hombre que tienes delante cambió el mundo él solo. Genio hablar. ¿Qué más se puede pedir?». El joven chasqueó los dedos. «Eso es exactamente lo que vamos a descubrir, ¿no? Tengo muchas ganas de tener mi propio capítulo en los libros de historia. Ustedes dos ven notas a pie de página. Dado lo turbio que es todo esto, creo que nos recordarán por nuestros carteles de desaparecidos», comentó Subaru, arqueando una ceja. «No quiero que mi capítulo en historia termine con «y nunca más se le volvió a ver». «Pues qué mala suerte», respondió el otro hombre. «Simplemente no desaparezcas. Es tan sorprendentemente sencillo, ¿verdad? Ah, ¿y no deberíamos parar pronto para montar un campamento?», preguntó Nasa, incrédula. «Sí, claro. ¿Cuántas posadas ves a nuestro alrededor, cabeza hueca? Nadie va a tener una comida caliente ni una cama hasta que lleguemos a Ignorandum». Subaru negó con la cabeza. «No, no vamos a hacer eso. Seguiremos cabalgando hasta llegar a una posada, allí podremos descansar y luego continuar». «No sé si te has dado cuenta», señaló Fisan con tono engreído, «pero eres muy reconocible. Solo hay otra persona en el mundo con el pelo negro». «Lo dudo mucho, Fisan». «Bueno, no el mundo entero, idiota. Me refiero a que solo hay otra persona lo suficientemente importante como para llamar la atención en una posada. Si algún posadero caballero real, a un hombre con ropas de Gustekan y a un extraño de pelo negro, pensará que Onatsuki Subaru se ha vuelto loco o el rey sagrado ha salido a dar un pase campo». Nasa bajó la voz y preguntó: «¿Cómo sabes qué aspecto tiene el santo rey? Se rumorea que no ha salido del palacio desde que asumió la corona». Hubo una pausa antes de que el joven respondiera. «Ah, bueno, sale mucho más de lo que uno pensaría. Da la casualidad de que, cuando da un agradable paseo por el C, normalmente no queda nadie con quien hablar». Nadie comentó nada al respecto, y se hizo el silencio durante unos minutos hasta que Fisan volvió a hablar. «Bueno, miren, si vamos a seguir conduciendo hasta encontrar tendremos que turnarnos al volante. Nasa va a acabar dolorida si se sienta ahí arriba todo el día y toda la noche. Yo estoy dispuesto a ir tras ella, pero tú eres la siguiente». Se encogió de hombros. «Es justo. ¿Qué tal si seguimos hablando? Sería malo que el conductor se durmiera». «Estoy de acuerdo», dijo Nasa. «¿Qué tal si todos contamos historias?». Los ojos de Fisan se abrieron de par en par. «Oh, no». «Oh, sí», respondió Nasa. «¿Podrías contarnos cómo conoces al santo rey? ¿O por qué tienes esa daga?», añadió Subaru. «De acuerdo. Te lo diré, pero Nasa va primero. Ahora está conduciendo, así que es justo». «¿Qué justo?», rió el guardia real. «Bien, iré yo primero». ¿Qué elegir, qué elegir? Ah. Sí, me encanta esta historia. Esto sucedió cuando estaba en la guardia de la Priestella». Se aclaró la garganta antes de continuar, y Fisan se incorporó en su silla. Subaru se inclinó un poco hacia la ventana. «Sí, en aquel entonces, yo era capitana de la guardia de la ciudad». Se enderezó y Subaru casi pudo notar que sonreía con orgullo a pesar de no poder verla bien. «Como es que ambos saben dónde está Priestella, me ahorraré la lección de geografía. Tuvimos un pequeño problema con un grupo de bandidos que se estaba reuniendo en la frontera. Atacaban a todos los transportes que intentaban llegar a Priestella, y muy pocos escapaban de sus ataques. Parecía que, cada semana, teníamos 3 o 4 menos que la semana anterior.
Finalmente, el Consejo de los 10 se hartó de que sus ganancias se vieran tan afectadas y decidió poner fin a todo el asunto. Casi todos los guardias de la ciudad que no estaban ocupados con otros asuntos se dedicaron a detener a esta banda, y surgieron muchas ideas sobre cómo hacerlo. Claro, podíamos enviar un ejército al otro lado de la frontera, o el comité fronterizo del otro lado nos cortaría la cabeza, así que tuvimos que ser astutos. Se me ocurrió la idea de carruajes trampa. En lugar de una carga de dulces, irían repletos de soldados o de cualquiera que supiera blandir una espada. Durante unos días, funcionó. Esos carruajes menudo con los cuerpos de los bandidos como prueba de su éxito. La última vez que funcionó, trajeron de vuelta a una mujer lobo enorme que, según todos, había sido la banda. Resulta que fue lo peor que se pudo haber hecho. Los siguientes días transcurrieron con tranquilidad, pero entonces los bandidos se dirigieron hacia Priestella, al parecer el nuevo canalla que se hacía llamar la Serpiente de Jade. Tuvo la desfachatez de formar un cerco alrededor de la ciudad y exigir una audiencia con los 10. Estos temblaban oírlo y ordenaron a todos los guardias de la ciudad que pudieran ir a pie o a caballo que salieran y enterraran a tantos de esos indeseables como fuera posible. Esas fueron exactas. No recuerdo cuántos de esos idiotas capturamos, pero al final resultó que ninguno pertenecía a la banda que había estado amenazando los carruajes. Simplemente enviado ese tal serpiente para intimidarnos. Nunca volvimos a encontrar a la otra banda, lo cual es bueno, supongo. Por Dios. Silbó Fisan. Priestella es un auténtico campo de batalla. Subaru preguntó. ¿Nunca volviste a encontrar a ninguno de esos tipos? ¿Crees que están en Kararaji? Espero que estén en Kararaji, respondió, su suspiro ocultando un atisbo de vacilación, o tristeza. La mayoría de esos bandidos, no eran humanos. Si están en el causar un gran desastre, lo cual, dado el clima actual, sorprendentemente, Fisan asintió con sabiduría, mostrando madurez por una vez. Desde Glacia hasta Rugana, todos saben que Lugnica está a punto de autodestruirse desgracia. Por desgracia. Oye, no quiero ver a tu país desmoronarse por, ya sabes, esas tonterías. Enderezó la espalda. Quiero decir, toda esa alianza semi-humana y demás, no puedes tomar declaraciones al pie de la letra, ¿verdad? Últimamente ha habido disturbios, dijo Subaru, frunciendo el ceño. Ojalá se resuelvan pacíficamente. El príncipe Randoal se está ocupando del asunto, y si alguien fin, es él. Nasa chasqueó la lengua. Salve al príncipe. Ahora, vamos, ¿quién quiere tomar las riendas ahora? Se hizo a un lado y se giró para mirar por la ventana, indicándoles que se sentaran junto a ella. Justo cuando Fisan se disponía a marcharse, Subaru levantó la mano, se aventana y entró. El asiento del conductor era muy incómodo, un auténtico retroceso comparado con los asientos, sin duda más lujosos, del resto del vagón. Claro, estaba a punto de desmo una simple tos, pero al menos no le dolía toda la espalda. Nasa le sonrió sorprendida y se deslizó por la ventana, ocupando el asiento que él había estado usando antes. Entonces, rió Fisan, ¿de qué vas a hablar? Si es alguna historia de negocios, no quiero oírla. Subaru lo pensó.